tengo la suerte y el placer y el honor de compartir con él desde el año 2015 el dictado de esa materia, que fue muy interesante en el sentido de que finalmente es una materia que es bastante original dentro de los planes de estudio de las escuelas de arquitectura, un espacio donde se conjugan y convergen aquellos aspectos de las ciencias duras, de los materiales y después la puesta en obra y la referencia de estos materiales dentro de lo que denominamos la cultura tectónica de la arquitectura, o sea que es un espacio de convergencia multidisciplinar muy interesante y que todos los años es un desafío poder abordarlo junto con los estudiantes. Además de esto, esta primera intervención como profesor en esta materia derivó en que Abraham vaya participando en otros proyectos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UNSAM. Él es miembro del proyecto de investigación acreditado en CONICET del Atlas de Residuos Sólidos Industriales para San Martín, y también es miembro del VIALAB, que es el Laboratorio de la Vivienda Industrial Argentina, que tuvimos suerte de presentar ya hace unas semanas. Y de alguna manera toda esta experiencia transversal que él va cosiendo dentro del instituto ha generado la oportunidad de crear este espacio, que es un laboratorio de materiales, que de alguna manera está orientado también a la industria de la construcción y que yo lo entiendo y lo veo como una consecuencia natural de todo este proceso que Abraham ha ido desarrollando dentro del instituto y que lo ha convertido en los términos de los materiales y en este abordaje en un referente ineludible y un promotor de nuevos desafíos y espacios de investigación, ¿no? Así que para mí es un placer, como dije, presentarlo. La verdad que ha sido una incorporación y un aporte que ha traído un nivel de rigurosidad y profesionalismo poco habitual en esta materia dentro de la Escuela de Arquitectura, y por supuesto destaco su honestidad intelectual, su calidad y su calidez humana. Así que para mí es un placer dejarlos en presencia de Abraham. Gracias, Abraham. Muchas gracias, Roberto, por esas palabras. Es un honor para mí estar acá y poder presentarles lo que venimos haciendo en el laboratorio de materiales. A ver, voy a compartir la charla. ¿Se ve bien? Hola, ¿se ve ahí? Sí. Ah, buenísimo, gracias. Bueno, en esta charla, primero que todo, gracias por su interés en participar en esta charla, espero que sea de su agrado. En esta charla lo que veremos es los trabajos que venimos haciendo y que venimos desarrollando en el laboratorio de investigación, el MATLAB, y como vienen acá, el título de esta charla se define como Sostenibilidad de la investigación y desarrollo de materiales para la construcción. La sostenibilidad, como muchos de ustedes saben, el término sostenibilidad, desarrollo sostenible, sustentable, sustentabilidad, es un concepto que ha tenido mucho interés a lo largo, partimos desde el 87 más o menos, del informe Brundtland, y que ha cobrado cada vez más relevancia, y más ahora que estamos viviendo en esta época, en esta etapa de pandemia mundial. Además, este concepto de sostenibilidad aplicado a la construcción es un concepto clave que el Instituto de Arquitectura y Urbanismo viene impulsando desde su fundación. En esta charla lo que hablaremos es principalmente el interés y las conexiones que surgen entre este concepto de sustentabilidad, de sostenibilidad, para la promoción y desarrollo de nuevos materiales no tradicionales para ser aplicados en la construcción. Muchos de los conceptos que veremos en esta charla que tienen que ver con la ciencia y tecnología de materiales, esto mismo del desarrollo sostenible, los iré desarrollando paso a paso para su comprensión. Acá presento la misión principal del laboratorio, que consiste se enfoca en la divulgación, en la investigación, como dije previamente, y en el desarrollo de productos y sistemas constructivos además, o sea, mezcla de productos para la construcción y que tengan una visión, un enfoque puesto en la sostenibilidad. Para lograr esto, el MATLAB tiene como objetivos desarrollar e investigar materiales, nuevamente, productos y sistemas constructivos basados en materiales no tradicionales que pueden provenir de residuos urbanos, residuos industriales no peligrosos, residuos agrícolas, entre otros. Además, otro gran objetivo que tiene este laboratorio es promocionar, producir y divulgar
para, para incrementar el conocimiento con respecto a este tema y para educar también, trabajo de investigación en congresos y revistas internacionales o nacionales enfocadas en este tema, sustentabilidad, y ahora último que ha ido apareciendo el concepto de economía circular. Por otro lado, uno de los objetivos y servicios que ofrece el MATLAB es asesorar técnicamente a empresas, ya sean empresas privadas, empresas públicas, que estén desarrollando nuevos materiales, prototipos o sistemas constructivos para la construcción que tengan un enfoque sostenible. El MATLAB ya ha tenido algunas experiencias en este tema, asesorando técnicamente y ayudando a la promoción de estos nuevos materiales. Y por otro lado, otro gran objetivo del MATLAB es crear convenios con otras instituciones a fin de trabajar en comunión para sacar adelante y llevar adelante estos proyectos de sistemas y materiales no tradicionales sostenibles para la vivienda. Para más información, acá tienen dejo acá la página y está en la página del Instituto de Arquitectura. Bueno, les presenté acá los 4 grandes objetivos. Ahora, esta charla consistirá en presentar los trabajos que hemos ido haciendo para ir desarrollando cada uno de estos objetivos y en qué parte de estos trabajos están involucrados estos objetivos. Partimos. Vengo hablando de la ciencia y tecnología de materiales. Mi formación es en esa área, además. La ciencia de materiales se puede definir como una disciplina que estudia e investiga la relación que existe entre la materialidad y las propiedades que ofrece esa materialidad. Cuando hablo de la materialidad, hablo de la estructura de lo material, la microestructura de lo material. Como materiales tenemos la variedad de materiales incrementa día tras día, hora tras hora. Tenemos diversas naturalezas de materiales que pueden reaccionar a los medios de alguna u otra forma, materiales cerámicos, plásticos, metales, etcétera, etcétera, etcétera. La ciencia se encarga de estudiar la relación de esa estructura interna y las propiedades que ofrecen. Cuán resistente al fuego es, la resistencia mecánica, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos la tecnología de materiales, que ocupa este conocimiento y diseña y proyecta nuevas estructuras, nuevos materiales, nuevos productos, nuevos sistemas. Hay una conexión, hay una simbiosis en estas dos áreas, por eso se suelen unificar ciencia y tecnología de materiales. Es un área que apareció recién, es un área de la ciencia que se alimenta de muchas otras ciencias y ciencias. Por eso apareció en el siglo XX. Es bastante nueva comparada con otras áreas científicas. Y por otro lado, además, aparece el concepto de desarrollo sostenible, que acá les pongo una breve definición que apareció en el informe Brundtland, que tiene que ver con que el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface la necesidad del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Esta definición es muy conocida por la gente que está involucrada en este tema y por varios. Además, el desarrollo sostenible promueve este concepto bastante complejo, por lo multidisciplinario que es, promueve la generación de un equilibrio, una sinergia entre tres grandes áreas: la área social, la área ambiental, la área económica, obviamente, y también la área tecnocientífica, donde tiene que ver esto de la ciencia y la tecnología de materiales. O sea, los desarrollos que venimos haciendo en el laboratorio de materiales y los esfuerzos que venimos haciendo para el desarrollo de estos nuevos materiales consideran estos 4 grandes criterios. ¿Y esto para qué? Bueno, para generar un desarrollo sostenible considerando estos conceptos y aplicados a la arquitectura y a la construcción. Esto es bastante, lo podemos ver acá, bastante complejo y requiere, por ejemplo, de todas las áreas de la ingeniería, de la ciencia, de los arquitectos, para lograr este equilibrio. Es bastante complejo. Muchas veces se obvian algunas de estas patas y se enfoca principalmente en la ambiental y aparece el fanatismo ambientalista, pero se deja de lado el tema social. Por ejemplo, acá en el Lab Mat, junto con el VIA Lab, como me presentó Roberto, hemos hecho algunos asesoramientos técnicos con respecto a sistemas constructivos que consideran estas 2 áreas y las 4 áreas en general. O sea, podríamos hablar de un desarrollo realmente sostenible. Bueno, este equilibrio no nos podemos olvidar de esto.
O sea, tenemos que tenerlo siempre presente. Y es lo que tenemos presente acá en el laboratorio, en el LabMat. A mis estudiantes, cuando hablamos de materiales, siempre les presento esta filmina, porque no nos podemos olvidar que lo material, la materialidad, no es solamente una carta de propiedades, no es solamente una carta de propiedades, cuanto mecánica, resistencia a corrosión, fuego, colores, translucidez, óptico, etc. Tenemos que tener en cuenta también dónde va a estar ubicado ese material. O sea, cuando hablo de dónde va a estar ubicado, estoy hablando del medio ambiente, áridos, costeros, industriales. Las condiciones son distintas, los materiales reaccionan de otra forma. Y por otro lado, las solicitaciones mecánicas a las que están expuestos esos materiales. No es lo mismo un material expuesto a una situación de extrema solicitud mecánica a otro que está libre en el espacio, solamente en contacto con el aire y haciendo una función no portante. Hay nuevamente, lo que rige todo esto es una sinergia de efectos, tanto de las propiedades de la materia intrínseca, que se encarga la ciencia de materiales, y las sinergias que ocurren con el medio y con las condiciones externas, que tiene que ver ya con la tecnología del material. Bueno, en el MATLAB incluimos todos estos conceptos para el desarrollo de estos materiales. Otro concepto clave es la naturaleza de los materiales. Yo les hablé de materiales cerámicos, polímeros, plásticos, compuestos, metales. Bueno, pero toda la materialidad, su origen viene de la naturaleza, obviamente. Extraemos materias primas para fabricar cosas. Bueno, muchos de estos materiales tienen un origen natural, o sea, un origen natural en el sentido de una naturaleza natural. No requieren el uso de procesos sofisticados, por ejemplo, fundición, para elevar la temperatura y fundirlo al material, le cambio la naturaleza. Paso de una roca, material cerámico, a un material metálico, al fundirlo y agregarle algunas cosas. Y hacemos un material sintético. Lo mismo que los plásticos. De los hidrocarburos generamos todo el proceso químico detrás y terminamos teniendo un material sintético. En cambio, por otro lado, cortamos el árbol, lo cortamos mecánicamente y tenemos madera. Sacamos la piedra, la cortamos mecánicamente y tenemos una piedra que puede servir de revestimiento. En este caso no hay procesos sofisticados en cuanto a temperatura, cambios químicos de la naturaleza del material. O sea, el material mantiene su naturaleza, su microestructura, su estructura interna que proviene de la naturaleza. El gasto energético para fabricar estos materiales muchas veces es menor que la complejidad también es menor y todo lo que se involucra en el ciclo de vida de los materiales, que es algo que vamos a hablar también en esta charla brevemente, es menor. Y por eso se potencia mucho y se promueve mucho el uso de este tipo de materiales ahora. Considerando también si es una especie renovable o no, la madera, de qué tipo de árbol proviene, ese árbol tiene una tasa de crecimiento alta, baja, viene de la zona del Amazonas, es pino, es alerce, etcétera, depende de la especie también. Pero principalmente se está promoviendo ya hace bastante tiempo el uso de este tipo de materiales naturales. Y se le está aplicando los avances en ciencia y tecnología de materiales para ponerlos en valor e incrementar su rendimiento mecánico, térmico y de resistencia a la corrosión. Por otro lado tenemos los materiales sintéticos, que dije anteriormente, que provienen también de la naturaleza obviamente, pero requieren otros procesos más sofisticados. El problema con estos materiales es que muchas veces incurren en el uso de cantidades de energía mayores que los naturales. Y por otro lado, acá es donde viene un concepto muy clave para entender todo esto, la degradación. Estos materiales, como es sabido por muchos, normalmente los aceros que utilizamos en construcción tienen baja resistencia, si bien tienen buena resistencia mecánica y otras propiedades buenas, tienen reducida resistencia a la corrosión. Y los plásticos, por otro lado, también sufren daño por corrosión, cuando se degradan por UV y por otro proceso. Esto ocurre, es algo medio filosófico este tema. Estos materiales, la materialidad intrínseca de este material viene de una roca. ¿Qué quiere hacer este material? Oxidarse y volver a su estado natural, que era esto. ¿Y qué va a hacer? Se va a corroer. ¿Y nosotros qué hacemos para prevenir esto? Agregamos nuevas sustancias, agregamos una pintura sintética que viene de un plástico, o agregamos una capa protectora de zinc que viene del galvanizado, que es otro metal que tuvimos que extraer de la tierra. O sea, un mismo material para evitar su corrosión natural,
es un proceso natural, necesitamos protegerlo con otra cosa adicional. ¿Qué estamos haciendo? Fabricando otro material para proteger a otro material sintético. O sea, fabricamos dos materiales sintéticos para proteger un material sintético. Si sumamos todo el gasto energético que hay detrás de esas fabricaciones, tenemos que ese material ya deja de ser, de tener comienza a tener un impacto más agresivo con respecto al ambiente. Eso es lo que tratamos también en el LabMat, a medida que hacemos estas investigaciones, estos desarrollos de materiales, de generar una educación también, de educar, de divulgar y educar y promover este conocimiento en la sociedad, tanto en el mundo de la arquitectura, en la construcción y en gente que tenga mucho interés en esta área, por ejemplo, el área ambiental, también el área social. Educar, más que divulgar y solo desarrollar, también educar. Es muy importante tener en cuenta estos criterios. Bueno, después de esta introducción de conceptos, me interesa mostrarles una oración que viene de este trabajo. Estos autores mencionan que hay que terminar con esto de que hay que pensar más allá de la definición actual de material, que se nos ha enseñado, en especial a la gente que trabaja con materiales, nosotros de ciencia y tecnología de materiales, que hay que buscar solo el mejor material para una aplicación determinada. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente las escuelas de ingeniería, hasta ahora, se sigue enseñando, en particular en materiales, de promover de los mejores materiales en cuanto a mejor resistencia mecánica, mejor resistencia a la corrosión, mejor resistencia térmica, o sea, siempre aumentar el grado de resistencia y de rendimiento, de performance, pero obviamos a qué costo logramos eso. Bueno, ahora se está dando un cambio de paradigma y están entrando los criterios ambientales, sociales, adicionalmente de solo lo técnico y lo económico. Y gracias a esto están apareciendo, no es que están apareciendo, se están revalorizando materiales que se vienen utilizando y que se utilizaron por civilizaciones antiguas. Estamos hablando de materiales, acá un ejemplo, materiales naturales como el adobe, la arcilla, la madera, fibras naturales, mezcladas formando nuevos materiales compuestos. Si bien esto se utilizaba ya hace milenios, siglos, los desarrollos de la ciencia y tecnología de materiales han permitido estudiar esto a profundidad y poder poner en valor estos materiales y mejorarlos. Con las mismas materialidades, logrando mejores rendimientos mecánicos y mejores rendimientos técnicos. Por otro lado, también está el interés en este concepto de la economía circular, ya no pensar en residuos. La naturaleza no conoce residuos, los procesos naturales. Esa es una invención nuestra. Utilizar lo que es residuo para algunos y reincorporarlo a la cadena de valor. Son como las dos grandes áreas. Poner en valor un material natural, un material de bajo impacto ambiental, y por otro lado, poner en valor lo que son hasta ahora conocidos como residuos, tanto residuos plásticos, residuos y de otro tipo de naturaleza, y reinsertarlos en este contexto en el mercado de la construcción. El problema es que para hacer esto, para reinsertar estos materiales, hay que poder caracterizarlos bien, hay que poder certificarlos, hay que poder homologarlos para que sean aceptados en el mercado de la construcción y sean confiables y que alguna constructora tarde o temprano pueda utilizarlos y tener la confianza de que ese material, ese nuevo sistema constructivo va a responder a las exigencias actuales. Bueno, ahí el LabMat también entra, prestando este asesoramiento técnico a empresas privadas y públicas para el desarrollo de estos materiales y promoviendo el desarrollo desde el instituto de nuevos materiales. Bueno, a continuación les voy a mostrar un breve trabajo, un trabajo de divulgación que se presentó el año pasado en esta jornada de investigación de la Universidad de Buenos Aires, la FADU, donde con gente del Centro Experimental de la Producción de FADU, con la participación de Marta Yagnes, Lucía Tosi, y gente del Instituto de Arquitectura, Roberto Mugnelli, quien les habla, y además gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que nos facilitaron los equipos para realizar los ensayos. Se caracterizó un material cementicio, o sea, de base cemento,
de bajo impacto ambiental. ¿Por qué de bajo impacto ambiental? Porque utilizaba residuos industriales no peligrosos y residuos urbanos, plásticos. Para esto, bueno, lo que ocurre es que hasta el día de hoy, si bien hay mucho interés y hay muchos desarrollos de reuso, de reciclaje y de reciclado y reutilización de materiales plásticos, hay muchos productos plásticos que aún no tienen un claro mercado en la industria del reciclado y van a vertederos o esperan ahí en algún lugar a que alguien los utilice y los vuelva a poner en valor y los vuelva a incluir en la cadena de producción. Bueno, este trabajo surge de esta necesidad, la necesidad de tomar estos residuos plásticos que no tienen ese mercado y fabricar estos nuevos productos con una baja carga ambiental. Carga ambiental me refiero al impacto que tienen en el ambiente, que no es solamente CO2, hay otras variables más, que las vamos a ir viendo más adelante. También remarcar que este trabajo se enmarca en el Atlas de Residuos que viene desarrollando, en el Atlas de Residuos del Partido de San Martín, que viene impulsando y desarrollando el Instituto de Arquitectura de la UNSAM. Bueno, en este trabajo, en este como breve, este puntapié inicial, nosotros buscamos caracterizar. ¿Qué quiere decir con caracterizar? Quiere decir averiguar, determinar cuáles son las propiedades mecánicas a la compresión y flexión de estos materiales cementicios que incluyen plástico triturado. Y se cogieron envases baldes de pintura y envases de champú, envases de café, envases plásticos en general. Y acá es donde quiero remarcar esto. La relevancia de que no es solamente caracterizar por caracterizar o estudiar un material por estudiarlo porque es de bajo, porque incluye residuos. No. Además de esta caracterización siempre tiene que estar pensada teniendo en cuenta esto. En este caso serían los CAT, Certificados de Aptitud Técnica, que desarrolla el Ministerio del Interior, de Obras Públicas y Vivienda, tanto para materiales constructivos y productos como para sistemas constructivos. O sea, estos certificados incluyen todos las distintas propiedades y características que un nuevo material o sistema constructivo tiene que tener para ser certificado y que pueda ingresar al mercado de la construcción. O sea, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Toda esta base y lista de propiedades. Porque nuestro desarrollo, para que salte desde el laboratorio a un prototipo y después termine en la industria y termine siendo usado por la industria, tiene que ser sí o sí, tiene que cumplir la exigencia de estos instructivos. Porque si no, ocurre lo que ocurre muchas veces, es que si bien hay mucho interés en desarrollar este tipo de materiales, no pasan de la etapa del laboratorio a la industria, porque siempre hay carencia en la caracterización de algunas propiedades que terminan perjudicando a ese desarrollo y no generan una confianza en el constructor, en el posible constructor a futuro. Por eso es tan relevante esto, tener siempre en cuenta estas dos patas. Bueno, hablamos un poco de procedimiento experimental, se sacaron los baldes, se trituraron con una máquina que nos prestó, el grupo de Marta Yagnes en el CEP. Pudimos triturar los plásticos y los separamos, o sea, tanto plástico de polipropileno como polietileno de alta densidad. Hay todo un proceso acá de estandarización de la ruta de fabricación. Eso es otro tema muy importante para obtener propiedades y características repetitivas y después tener la confianza de que este material va a cumplir con lo que nosotros proyectamos. Hay que certificar y estandarizar la ruta de fabricación. Se cortó de tal manera, el tamaño de los residuos plásticos fue esta, la distribución estándar fue esta, el tamaño promedio fue esta, se secaron a tal temperatura. Hay que dejar un escrito de todo esto. Bueno, para eso es la divulgación, en este caso como puntapié inicial, para tener esa metodología. Por otro lado tenemos los plásticos. Vengo hablando de que era polipropileno, polietileno de alta densidad. Ellos son ambos termoplásticos, o sea, ¿qué quiere decir? Que yo los puedo fundir y dar una nueva forma. Estos son materiales plásticos reciclables. En este caso se escogió una ruta secundaria que uno le llama, que es de reciclado mecánico. Hay otro tipo de reciclados también, reciclado químico. En este caso se escogió el mecánico, que es la molienda.
Y por otro lado, y no menos importante, y que a veces se olvida o se menosprecia, es esta caracterización física del producto y química. Sabemos que son polipropilenos y, y polietileno de alta densidad, pero el mundo de los plásticos es muy diverso. O sea, en cuanto a que yo puedo hablar de un mismo material plástico, pero la composición química del material plástico varía dependiendo de la industria, del fabricante. ¿Por qué? Porque ellos contienen aditivos, al igual que el hormigón, al igual que el cemento. Contiene aditivos que hacen que ese hormigón tenga más resistencia o a algún agente o tenga mayor, en el momento de su estado fresco, que tenga mayor asentamiento o no, o que le da un color o no. Bueno, los plásticos pasa lo mismo. En realidad con todos los materiales pasa lo mismo. Siempre uno agrega un aditivo, una sustancia adicional que genera alguna propiedad adicional. Bueno, ocurre muchas veces que esos aditivos, por su química intrínseca, generan son nocivos al ser humano. Generan una nocividad, un daño al ser humano. Y en este contexto de pandemia, lo que se ha visto mucho es que se ha visto mucho el hecho de estar confinado en nuestra casa y estar casi todo el tiempo en nuestra casa, que está fabricada con materiales que contienen en su composición química sustancias nocivas, es agravante, es muy agravante esto, porque los materiales se degradan con el tiempo. Esas sustancias que son intrínsecas del material, con los años comienzan a liberarse porque el material se degrada, comienzan a aparecer reacciones químicas y esa sustancia agresiva pasa al ambiente. Nosotros la inhalamos o genera alguna reacción química adversa y puede promover otras enfermedades en nosotros. Bueno, esto de la caracterización del material, del residuo, está cobrando mucha relevancia. Ahora mismo, este año, el 2020, han aparecido varios proyectos, varios tratados, varios informes en Europa, en el hemisferio norte, que consideran esto. O sea, si bien promueven el desarrollo de economía circular, o sea, usar residuos, le están poniendo mucho énfasis en qué residuos estoy agregando. O sea, no es solamente agregar residuos porque son residuos. Hay que tener también en cuenta si yo incorporo ese residuo, ¿va a ser nocivo o no el material o no? Bueno, por eso lo menciono acá. Es un tema muy importante también. Caracterizar cuál es la materia prima que estoy agregando. Bueno. Por otro lado, este trabajo sirvió para mostrar, para divulgar, que además de agregar un residuo de un material que no tiene un uso ahora, hay que tener en cuenta cómo lo voy a caracterizar. Bueno, para eso la tecnología de materiales ofrece varias normativas. En Argentina es la normativa IRA. En este caso se utilizó una norma de ACTM, que nos permitió fabricar probetas de paralelepípedo pequeñas de estas dimensiones, 40 por 40 por 160 milímetros, para generar los ensayos que nosotros queríamos realizar. Bueno, fabricamos probetas de solo mortero, o sea, cemento más arena y agua, y material particulado de este plástico, de polietileno de alta densidad y de polipropileno. Y con esta dosificación. Siempre con la intención de disminuir la arena y agregar este plástico reciclado de residuos, utilizando estas dos normativas. El procedimiento de fabricación de las probetas también se realizó de acuerdo a lo que dice la norma, aunque está siempre basado en una normativa. Bueno, acá dejo algunas imágenes de lo que fueron el procedimiento de fabricación y después de caracterización y de ensayo de las probetas, tanto a flexión, o sea, se cargó en este punto, se rompe la probeta en dos mitades y cada mitad se utiliza para hacer compresión. Acá a grandes rasgos, algunas imágenes de lo que se ve, las fisuras que aparecen, toda esta información, estas fotografías dan información de la naturaleza del material, cómo se comporta frente a las cargas y a nosotros después nos permiten proyectar a futuro, a proyectar de cómo se va a comportar el producto terminado, el producto basado en este material. Algunos datos acá más técnicos serían las curvas de carga versus desplazamiento, o sea, a medida que el material a medida que la carga va aumentando, de punzamiento, del desplazamiento va aumentando, los materiales de solo mortero y mortero con plástico tienen comportamientos disímiles, obviamente. Lo muestro así para dejar
un precedente de que esta es la metodología con la que se trabaja en el instituto, en el laboratorio de materiales, para promover estos desarrollos. Es la única forma de poder certificar finalmente estos productos, basándonos en normativas, ya sean nacionales o internacionales, teniendo claro las características de este producto. Acá unas tablas, ya a grandes, de los resultados que tuvimos de resistencia a la flexión y resistencia a la conflexión, siempre en megapascales, de acuerdo a los valores que se manejan internacionales. Se hicieron, fíjense, varios ensayos, no solamente un ensayo, porque la normativa en sí te exige también una repetitividad y que el resultado mantenga una desviación estándar baja, o sea que sea repetitivo el material, porque he sabido que todo lo que son materiales cementicios y la complejidad del material cementicio, del cemento y las reacciones que ocurren durante su fraguado, en este caso al agregado de plástico, aparecen problemas como homogeneidad, heterogeneidad, o sea, el material no queda bien mezclado, entre otras variables. Por eso es muy importante tener un seguimiento de estas propiedades, de estos valores de resistencia a la presión, pero para distintos ensayos, y poder sacar un promedio y su desviación estándar. Lo mismo para la resistencia a la compresión. Varios ensayos, su promedio y su desviación estándar. Este trabajo nos permitió concluir las siguientes cosas. O sea, que con el agregado del un 25% en peso de residuos, o sea, por cada kilo de material nosotros agregamos 250 gramos de plástico, estamos sacando 250 gramos de plástico de residuos sin uso para incorporarlos a un nuevo material. El peso específico que está relacionado con la densidad del material disminuyó un 28%. O sea, el material comparado a un material de solo mortero redujo su peso bastante. Se vuelve más liviano, o sea, lo podemos usar sin generar una sobrecarga sobre algún material que esté debajo. El problema es que normalmente cuando uno agrega residuos plásticos, uno sí o sí, en este caso de este tipo de residuos, sí o sí disminuye el comportamiento mecánico de materiales de mortero o de hormigones. Uno ya sabe eso, o sea, uno juega con esto, es un compromiso. Si bien disminuyo el peso, lo hago más liviano, lo cual está bueno, pero disminuye la resistencia mecánica. Pero, a pesar de que disminuye la resistencia mecánica, estos materiales siguen cumpliendo esta normativa, que tienen que ver con resistencia a la compresión para bloques portantes y no portantes, respectivamente. Estos materiales son ideales y nosotros, también para eso fueron creados, diseñados para, por ejemplo, el desarrollo de celosías. Algo que no remarqué acá y no destaqué es que todo este material de probeta fueron fabricados por alumnos de la asignatura materiales que tenemos en el Instituto de Arquitectura. Durante un trabajo práctico que hacemos con ellos, donde les enseñamos, donde se educa con respecto a la dosificación de cementos, conceptos de sustentabilidad, ellos desarrollan un trabajo práctico donde fabrican una de estas probetas, para que ya vayan incorporando todo el conocimiento que tiene que ver con la estandarización y normalización que existe acá en la Argentina. Bueno, y otro resultado, una conclusión muy importante es que estas experiencias nos ayudan a visualizar la relevancia de poner en valor de residuos, ya sean plásticos, ya sean naturales o de otra materialidad, y nos permiten, nos revelan la potencialidad de estos residuos para incorporarlos en la construcción y de esa manera promover la economía circular. Estamos sacando un residuo que ahora está generando un daño ambiental porque se está degradando y está contaminando y lo estamos reincorporando en la cadena. O sea, esta es como una de las principales conclusiones de este trabajo. Pero para lograr esto no hay que olvidar lo anterior, toda la estandarización que hay detrás. No podemos olvidar eso. Bueno, otro trabajito que lo presento así brevemente porque se presentó recién ahora para un congreso internacional que fue junto al Via Lab con Roberto Busnelli, fue la caracterización de nuevos aislantes para envolventes de arquitectónica con materiales no tradicionales. En este caso se utilizaron botellas, este es un sistema constructivo ya validado desarrollado por una empresa privada en Córdoba, donde se utilizaron y se reincorporaron y se pusieron en valor botellas plásticas de PET para fabricar un sistema constructivo de aislación. Lo presento así nomás lo presento brevemente porque es
como una experiencia que tanto el VIA Lab como MATLAB han tenido en cuanto a proponer una asistencia técnica, asesorar a una empresa para el desarrollo y la promoción de este producto. Este producto está ofreciendo muy buenos rendimientos técnicos y en realidad ya se están construyendo casas con este producto. Roberto lo presentó en la charla anterior cuando habló sobre el VIA Lab. No voy a entrar en más detalles con esto. Bueno, y ya quería presentar el otro gran proyecto que tiene el MATLAB y que viene desarrollando ya hace algunos años, que es una materialoteca del Instituto de Arquitectura. ¿Qué quiere decir esto? Es una biblioteca que contiene todos los materiales, es una biblioteca de materiales que se retroalimenta año tras año con los trabajos de los alumnos de la asignatura de materiales. En esta materialoteca se propone construir esta biblioteca con materiales de construcción, de todos los tipos de naturaleza que existen, pasando de cementicios, naturales, cerámicos, metales, plásticos, que principalmente están en la industria argentina y que están en el mundo también y que van apareciendo día a día. O sea, es una biblioteca que se está retroalimentando constantemente. Esta biblioteca de materiales, es muy relevante porque es una fuente de información tanto técnica, científica, arquitectónica y ambiental ahora último. Se incorporó la pata ambiental con esto de la sustentabilidad, que va a mejorar su uso, va a mejorar el proceso de selección de materiales al momento de construir. No solamente existen los materiales clásicos que son los más utilizados, siguen siendo los más utilizados para la construcción, para estructura, para envolvente, para abertura, sino que han ido apareciendo con los años, gracias a los desarrollos de la ciencia y tecnología, la sustentabilidad, lo ambiental, otros nuevos materiales que quizás son menos conocidos y que ofrecen las mismas rendimientos técnicos, pero muchas veces quizás a un costo menor o mayor, pero con un enfoque puesto en lo ambiental, en lo sostenible. Bueno, esa es la idea de esta materialoteca. Resumir todos estos materiales y ponerlos a la disposición de la comunidad, que sirva como un elemento de toma de decisiones. Esta materialoteca va a consistir de dos espacios, uno virtual, o sea, para ello se está creando junto a la alumna Michelle Doyonarte del Instituto de Arquitectura, se está diseñando y se están reuniendo toda la información recopilada desde el 2017 hasta el 2020, o sea, son más de 200 fichas, 250 más o menos, o sea, 250 materiales, se están resumiendo y se están catalogando para su disposición en una plataforma virtual, para la consulta de ustedes, de la comunidad. Y además, por otro lado, con esta convocatoria además de organizar esta información, se están elaborando las fichas para fabricar y elaborar un catálogo de consulta físico que va a quedar en el laboratorio de materiales del Instituto de Arquitectura. Esto surge de algunas experiencias que ya existen en el mundo, materialoteca existente, acá una de las primeras y una de las más grandes en cantidad de volumen de información, de materiales que ellos han relevado, es el Material Connection. Y por otro lado tenemos la Materfat del Centro de Materiales de Barcelona. Estas bibliotecas de materiales, las materialotecas, se retroalimentan constantemente con estas bibliotecas no se abocan principalmente a lo que es construcción, sino que abarcan todo tipo de materiales. Pero se abocan principalmente a lo que es la parte técnica, la parte de características, propiedades y en cuanto a características organolépticas, visuales, tacto, rugosidad, colores, etcétera, para diseño. Por otro lado, existen bases de datos de materiales que existen, y el INTI tiene uno que es el registro de INTI de materiales para la construcción, que corresponde a una recopilación de fichas de materiales que ya están normalizados, que fueron ensayados por el INTI y que están de acuerdo a la conformidad y certificación del INTI y del IRAM. Estas bases de materiales se basan exclusivamente en la parte técnica, en propiedades y características. No consideran la pata ambiental, el tema
que estamos mencionando a lo largo de esta charla, el tema de la sustentabilidad. Se enfocan solamente en un enfoque técnico, un criterio técnico. Y por otro lado, ya más del lado de la ciencia y tecnología de materiales, hay bases de datos que, como este programa, el CES EduPac, que es una herramienta muy utilizada para la selección de materiales en distintos proyectos, ya proyectos ingenieriles en general. Y que reúnen tanto todo el universo de materiales. Acá muestro algunas de las carpetas de este programa, o sea, la biblioteca de materiales, que es enorme. Procesos, materialidades, formas, procedimientos, etcétera. Y recopila la información de cada material de esta forma: propiedades térmicas, eléctricas, durabilidad, sus valores característicos. Y una de las grandes ventajas que tiene es que permite fabricar, acá muestro un diagrama de ejemplo, uno para la selección de materiales. Por ejemplo, ustedes quieren diseñar, están en la fase de diseño de un edificio de nuevo, que es la etapa más relevante y donde deberían estar presentes la selección de estos materiales sostenibles. Una metodología muy común es graficar dos propiedades, en este caso densidad, o sea, tengo todo el rango de densidades, y de valores de este módulo de Young. Podría ser otro valor: resistencia térmica, aislación, conductividad térmica, resistencia mecánica, etcétera. Y grafico todos los materiales en una carta de materiales, que le llaman. Y así yo puedo ubicar rápidamente los materiales menos densos, que están acá, pero que tienen un módulo de Young más bajo, y los más densos acá, y con un módulo de Young más alto. Bueno, ¿cuál es la idea de mostrar esto en esta charla, de hacer esta revisión? Bueno, porque la idea es que la materialeteca del Instituto de Arquitectura consideró esto, que ya es existente, y lo unió para formar con el objetivo de unificar ese conocimiento y proponer este tipo de información, de divulgación de información, este tipo de biblioteca de materiales, que no solamente se aboque en lo técnico, o que no solamente se aboque en lo de diseño, que también incluya la aplicación en la construcción, o sea, considerando una clasificación de acuerdo a la aplicación en la construcción como tal, envolvente, aislación térmica, una clasificación según las características físico-químicas, que tiene que ver con la ciencia y tecnología de materiales, cementicios, termoplásticos, etcétera, 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 y sino también en cuanto al origen, si es un material natural o sintético, proviene de residuos o proviene de residuos urbanos, residuos industriales no peligrosos, o sea, que tenga que ver lo ambiental. O sea, la materialeteca de IA, del Instituto de Arquitectura, como valor agregado es que puede reunir y ofrece una herramienta que reúne la parte ambiental, la parte de ciencia y tecnología de materiales y la construcción en solo un lugar. Esa es como la gran ventaja que tiene esta biblioteca. Y vuelvo a repetir, va a estar disponible para la consulta de la comunidad. Esta biblioteca muestro acá algunos ejemplos de fichas de materiales, que son las fichas que han hecho los alumnos a lo largo de los años. Un material, en este caso hablamos de una estructura laminada de tronco sobre pared. Se presenta un resumen, una imagen resumen, sus características, sus naturalezas, polímero natural, sus aplicaciones en la construcción, la arquitectura, y un breve resumen. Después, esta es la primera página. La segunda página contiene un resumen del contexto histórico, o sea, este material cuándo se desarrolló, cuándo se creó, en qué obras se ha utilizado, obras importantes. Muchos materiales tuvieron un origen que no fue aplicado a la construcción. Por ejemplo, el plexiglas fue utilizado inicialmente no para fabricar superficies transparentes, fue fabricada para reemplazar al vidrio de los aviones. El vidrio, cuando se rompía, se estallaba, se rompía y hería al piloto. En cambio el plexiglas no sufre eso. Bueno, se reemplazó, tuvo un enfoque inicial para la aviación, y después pasó, y ahora se puede utilizar y se ve mucho en arquitectura. Bueno, un contexto histórico, social y económico. O sea, acá se habla un poco de valores, del impacto ambiental que tiene la fabricación de este material, o sea, está incluida la parte de sustentabilidad. Y cuándo este material apareció en el mercado, cuándo se patentó. La tercera hoja tiene que ver con la ciencia de materiales, o sea, una definición breve, considerando los conceptos de química, de física, de ese material, el procesamiento, cuáles son las rutas de fabricación, a grosso modo, y la normalización. Esto es muy importante, normalización y
cuáles son las normas que existen actualmente, tanto en Argentina y de no haber en Argentina en el mundo, donde se certifican y se estudian las propiedades de este material, de este producto. Por otro lado, otra tabla, la cuarta página, donde tenemos las propiedades y características de este producto, tanto físico-químicas, mecánicas, térmicas, acústicas. Toda la información que está en esta ficha está referenciada y uno puede consultar en la referencia para mayor información. Por otro, que tiene que ver con la construcción, la puesta en obra, donde fotografías de la puesta en obra de este material. Cómo se dispone, hay que usar alguna pintura o no, bueno, está la información acá. Y finalmente, me interesa este material. ¿Dónde lo consigo? Acá está toda la información. Distribuidores locales, en qué formato se vende este producto, el nombre del producto muchas veces es la marca, el origen, nacional o internacional, y acá está de nuevo la marca de este producto. Bueno, y así con varios materiales, tanto materiales tradicionales como no tradicionales. Acá muestro algunos no tradicionales que son más nuevos. Este es un aislamiento de envolvente basado en el crecimiento de micelios. Tengo la imagen acá de hongos, material natural y algunas aplicaciones que ha tenido ahora. Otros materiales basados en cementicios, pero con características símil madera. También puede ser madera basada en plástico reciclado. Por otro lado tenemos celulosa proyectada para aislación, lo mismo. O sea, tanto materiales no tradicionales como tradicionales. Y esta biblioteca se va retroalimentando constantemente. Bueno. Ahora último, con la alumna, con Michelle Toyanarte, en esta convocatoria, se está volcando toda esta información a una plataforma de WordPress, que va a estar libre, va a estar de acceso para la comunidad, se va a hacer actualizable y va a servir de material de consulta. Esa es la materialoteca. Ya para ir finalizando, ya 5 minutos, quería mostrar una importante aplicación de la materialoteca para para el desarrollo sostenible de la construcción. Como mencioné, la materialoteca, además de contener resultados técnicos, mecánicos, de puesta en obra, información sobre el contexto histórico, la materialoteca ahora está incluyendo estos conceptos de sustentabilidad para toma de decisiones. Por ejemplo, muchas veces se habla, a ver, yo tengo 4 distintos materiales aislantes. Lana mineral, lana de vidrio, celulosa proyectada o otro material X. ¿Cuál es el mejor? Aparecen muchas respuestas. Bueno, tengo fibra, quiero reforzar algo, hacer un material compuesto con fibras naturales, carbono, de vidrio. ¿Cuál es el mejor? En cuanto a lo ambiental. Bueno, para eso es donde aparece el concepto de análisis de ciclo de vida. Yo considero todas las etapas de fabricación del material. Y en este punto es donde aparece algo que es muy relevante y que la materialoteca incorporó, que son las declaraciones ambientales de productos, o DAP, o Environmental Declaration of Product, EDP, que son hasta ahora las fichas de declaraciones ambientales más completas para evaluar el criterio ambiental de un producto. Hasta ahora de lo más completo, están basados en normativa ISO. ¿Y por qué digo más completo? Acá pongo un ejemplo, pongo la de ISO-BER. El código de esta ficha es de esta declaración. Este producto es lana de vidrio con esta resistencia térmica. Esto está libre acceso. Ustedes ingresan este número y les va a aparecer esto que estoy mostrando ahora. ¿Por qué digo que es muy completa? Porque está basada en esta normativa europea y en esta ISO, y resume la información de todos los impactos ambientales, consumo de recursos y flujo de salida y categoría de residuos para fabricar ese material. Siempre se nos habla de, y que es muy relevante, el CO2, kilo CO2 por material, pero además del kilo de CO2 hay otros factores y criterios muy importantes a su vez. Y además hay energía involucrada en la fabricación de ese material. Bueno, estas fichas reúnen toda esta información. La materialoteca, ¿qué está haciendo? Con las fichas que hay disponibles ahora, está sumando esta información y está incorporando a la materialoteca materiales, para que así, después, el usuario de la materialoteca tenga acceso no solo a propiedades y resistencia y comportamiento mecánico, técnico del material, sino que también tenga noción de y pueda ponderar el impacto ambiental por la fabricación de ese producto. Porque esto ya está siendo utilizado en varios países de Europa y ya se acopló a la industria. La materialoteca en ese caso está siendo pionera en este tema. Está tomando esto y lo está sumando
acoplando al conocimiento que ya tenemos de la parte técnica. Estas fichas son muy relevantes porque resumen tanto la información de la distinta etapa de fabricación, del producto, del transporte, la instalación, el uso y el fin de vida útil. Y siempre, en la mayoría de los casos, el mayor consumo energético y de impacto ambiental es durante la fabricación del material. Bueno, eso ya escapa un poco del enfoque de esta presentación, pero es más que nada para mostrarles eso. Y bueno, espero que les haya gustado esta revisión de lo que venimos haciendo en el LabMat, que es principalmente, para resumir, divulgación de conocimiento para el desarrollo, certificación de nuevos materiales y sistemas constructivos para lograr desarrollo sostenible en la construcción. Y además, ofrecer el servicio de asesoramiento técnico a toda aquella empresa pública o privada o organismo que esté involucrado en esta creación de conocimiento y en esta creación de nuevos desarrollos para la construcción. Y eso es todo. Les agradezco la atención y el interés por participar. Bueno, muchas gracias, Abraham. Como dice en el chat, los que quieran hacer alguna pregunta o pueden pedir la palabra o escribirla. Roberto, te dejo si querés hacer algún comentario. Gracias, Abraham. La verdad que hiciste como un recorrido interesante desde tu inicio, tu participación en la materia de materiales y cómo eso ha desplegado una serie de proyectos y de espacios de investigación que realmente para el Instituto de Arquitectura son como espacios inéditos y me parece que en ese sentido espacios que empiezan a generar una especie, una construcción de conocimiento que entendemos de suma importancia para la arquitectura, para la disciplina y para la industria de la construcción en general, ¿no? Vos hablabas de esta cuestión de sinergia y yo digo, también me parece interesante que puedas comentar dentro de esta experiencia de sinergia también las tensiones, ¿no? Me parece que claramente el abordaje que vos le estás imprimiendo a este espacio eh, genera tensiones con normativas, genera tensiones incluso con modelos y protocolos de ensayo, y de alguna manera pone en jaque y discusión mucha de la normativa que hoy está oficializada, oficialmente reconocida, ¿no? O sea que en ese sentido, así como vos planteás esto último, sobre todo la última parte, me parece muy interesante con estos certificados de aptitud ambiental de los materiales, que ya está siendo utilizada por mucha industria en Europa, sobre todo, y que de alguna manera ha puesto en crisis y ha expuesto la necesidad de revisar una serie de certificaciones y normativas. Me gustaría que cuentes un poco también cómo se producen estas tensiones en los trabajos que estás desarrollando, y sobre todo con el tema de los residuos plásticos, ¿no? Que por ahí son los que están como más estigmatizados para su reuso en la construcción, ¿no? Ahí Alberto Claro. justo hace una pregunta también vinculada a los plásticos. Bueno, a ver, te respondo a Roberto y le respondo ya enseguida a Alberto. Con respecto a lo que me decías me escucho como en eco. A ver, yo apago el micrófono. Ahora sí. Con respecto a la normativa vigente, sí, hay conflictos con respecto a ciertas normativas que están diseñadas para la homologación y certificación de materiales tradicionales, pensando, por ejemplo, en el hormigón, en los materiales cementicios o materiales metálicos, que la materialidad del cemento, del hormigón, es una materialidad, o sea, en cuanto lo veo, un material granulado, lo mezclo con agua y consolida y genera otro material. Y la fabricación de probetas, o sea, muchas veces la fabricación de probetas, por ejemplo, que utilizan esas normas, están adecuadas para esa materialidad del hormigón. En cambio, por ejemplo, en este desarrollo de uso de botellas plásticas, donde la geometría de la botella ya es considerable y es irregular muchas veces,
porque yo, si bien comprimo la botella plástica, la forma final que queda no es la misma en todas las botellas, hay una irregularidad en la forma. Y muchas veces esa irregularidad de estos nuevos, de estos residuos, de estos materiales no tradicionales, es compleja su evaluación, con una norma que se utiliza para, por ejemplo, evaluar, por decir, una norma para evaluar lana mineral, un material que yo puedo usar para fabricar paneles de caras casi muy precisas, o sea, de espesores precisos, con geometrías regulares, cubos, paralelepípedos, etcétera, pero con una botella plástica irregular me es muy difícil fabricar esa geometría. Y ahí es donde comienzan a haber, doy un ejemplo, comienzan a haber alguna discrepancia, dificultades para poder homologar estos materiales no tradicionales. Frente a esto, en el mercado europeo, teniendo en cuenta estas cosas, en el mercado europeo han ido apareciendo organismos que, para facilitar el desarrollo y la homologación de estos productos no tradicionales, te ofrecen la posibilidad de, a vos como fabricante, como desarrollador, de presentar y de proponer una metodología de ensayo especialmente pensada para ese sistema constructivo. Vos tenés que explicar muy detalladamente los pros, cómo lo hace y cómo vos verificás, certificás que ese material, que esa evaluación es correcta. Ahí donde pasa por un comité de jurado especialista en el tema, y tarde o temprano vos podés proponer un ensayo que considere todas estas variables, pensando en las discrepancias que tenía el ensayo original, que era utilizado principalmente para esa materialidad tradicional, madera, cemento, lana mineral, etcétera, etcétera. O sea, es una de las herramientas que ha diseñado, en este caso, el mercado europeo, para enfrentar estas dificultades. O sea, lo que dice Roberto es muy cierto. Si bien hay mucho interés, mucha energía detrás de la promoción de estos nuevos materiales tradicionales, muchas veces la normativa vigente no acompaña eso, como que pone algunas dificultades. Pero este antecedente del mercado europeo es un claro ejemplo, es un buen ejemplo para tener en cuenta y empezar acá también a discutir sobre esto. Hablar con la gente de IRAM, con la gente de INTI y empezar a generar una simbiosis, una sinergia con ellos para proponer, para tener en cuenta estas variables de estos materiales no tradicionales. Bueno, Alberto, en los plásticos reciclables, que pueden ser peligrosos, al incorporarlos a una masa cementicia, ¿queda anulado el efecto o el cemento es permeable a esa toxicidad? No, mientras a ver, acá donde pasa que muchos hablan de cuando yo agrego un plástico, o sea, el plástico tiene el plástico puede sufrir una degradación, hay que tener cuidado con esto, sí, está muy buena la pregunta, porque el plástico, por su naturaleza química, puede sufrir degradación en una matriz cementicia. Si ese plástico no es tratado correctamente o no es, algunos prefieren utilizar el residuo plástico y usar alguna sustancia que envuelva al plástico de residuo, protegiéndolo de ese pH alcalino del hormigón. Porque el plástico se puede degradar. Al degradarse el plástico, emite esta sustancia agresiva. Y como el hormigón es un material poroso, sí o sí, y está en contacto con humedad, esa degradación de ese plástico, en contacto con esa humedad que está interna, puede lograr hacer que esa sustancia agresiva que emite el plástico tarde o temprano exude hacia el exterior. Y al exudar hacia el exterior, en contacto con la atmósfera local del ambiente interior, pueden aparecer reacciones que hagan de que esa sustancia agresiva se emita al exterior, al ambiente, y la persona, el habitante, el ocupante de la vivienda pueda verse afectado. Ahí aparecen otro tipo de emisiones secundarias, que ya no son las típicas emisiones primarias que son generadas por ejemplo, las pinturas. Yo aplico una pintura, aparecen emisiones primarias debido a los agentes volátiles de la pintura, que se están restringiendo y que se restringen ya todas las sustancias volátiles, estas VOC. Yo lo que estoy hablando son emisiones secundarias que surgen después de la degradación de ese material.
por ejemplo, si yo mezclo materiales de naturaleza disímil, no tengo en cuenta eso, por ejemplo, en los pisos, mezclo alguna alfombra, alguna pintura y debajo el hormigón, puede ocurrir una reacción que el hormigón genera sobre el plástico. El plástico se degrada, aparece una sustancia tóxica que tarde o temprano puede llegar a la condición de ambiente interior y generar alguna enfermedad. Ahí es como, hay muchos estudios, es bastante complejo ese tema, y yo no soy experto en el tema de salud. Pero sí, el plástico, ese efecto agresivo, sí o sí puede permear con el tiempo, debido a la naturaleza porosa del hormigón. Ahí yo no podría decir cuánto tiempo va a tardar eso. Igual hay una cosa, Abraham, interesante, que también cuando se habla de plásticos, generalmente se mete a todos los plásticos en la misma bolsa, ¿no? Y en ese sentido es muy disímil la familia de los plásticos, ¿no? ¿Por qué no contás un poco, a partir de la experiencia de los envases con el PET, por ejemplo, qué diferencias surgieron entre el estudio que estás haciendo vos sobre los PET, por ejemplo, y el resto de los plásticos, ¿no? Para dar una idea y un ejemplo. Claro, sí. El tema de o sea, el mundo de los plásticos, de los polímeros y después de los plásticos, de los polímeros como base y después el plástico como la comunión de aditivos, polímeros y otras cosas, hay un grado ahí de desinformación, porque tendemos a asociar de que, como dice Roberto, todos los plásticos son agresivos para el ser humano o para el ambiente. Eso va a depender de la naturaleza química del plástico y principalmente muchos aditivos son agresivos. Por ejemplo, todo lo que es PVC, poliuretano, eso sí, es muy agresivo esa materia porque la química intrínseca del PVC, del polivinilcloruro, que tiene cloro adentro, hace que ese material tarde o temprano sea agresivo para el ser humano. Si ese material se descompone, puede generar un gas, por ejemplo, en caso de incendio. Genera un gas basado en cloro que es venenoso para el ser humano. Eso es plástico en particular. Pero si hablamos de PET, por ejemplo, o hablamos de polietileno o de polipropileno, hay otros plásticos que no tienen ese grado de agresividad que tiene el PVC y nos los podemos meter en la misma, por decirlo, en la misma bolsa para tener certeza del grado de agresividad de un plástico. Uno tiene que tener en cuenta esto que dije en la charla, la caracterización química del material. Por eso es tan relevante caracterizar el residuo y mostrar, mientras yo hago este desarrollo de esta innovación, dejar en claro que yo estoy usando un plástico que no tiene agentes nocivos en su composición química. Y hacer ver a la comunidad que este plástico que estoy utilizando no es nocivo. Tengo que dejar muy en claro eso, pero ¿cuál es la forma de dejarlo en claro? Caracterizando esto y mostrándole a la sociedad, porque si bien es cierto, podría no ser necesario caracterizar ese producto plástico, pero es necesario, debido también a la desinformación que hay y a las barreras que surgen muchas veces en cuanto al desarrollo de estos materiales. A ver, Alberto, sobre el Bubble Deck, sí los conozco, pero no tengo específicamente de qué plástico están hechos esas pelotas. O sea, la química de ese plástico, qué polímero es, si es polipropileno, PVC, habría que definir eso, ver cuál es la naturaleza plástica, cuál es el plástico en particular, por ejemplo, puede ser un plástico solo, un copolímero, o sea que están mezclados dos o más plásticos, y caracterizar eso, que quizá ya está caracterizado en una tecnología que ya está aceptada, ver esa composición química, ver si en la composición química hay algún elemento nocivo para la salud humana y ahí determinar. Yo no te podría decir ahora si no sé la composición química de ese plástico. En ese caso de las Bubble Back, también corre en cuenta este tema que también es muy característico de los plásticos, que es sus problemas de combustión, ¿no? Digo, muchas veces lo que es necesario, o sea, en ese sentido queda atrapado el hormigón, habría que ver si el efecto del hormigón es retardador de fuego, supongo que sí. En ese caso específico, en el caso de los plásticos que estuviste ensayando para el sistema constructivo de aislaciones térmicas, era importante definir, de acuerdo a lo que dio como resultado el ensayo,
la estabilidad de la cara interior, ¿no? De los ambientes, por ejemplo, en su resistencia al fuego, o sea que también el comenzar a usar este tipo de materiales nos obliga también a verificar y caracterizar el resto de los componentes con los que interactúa, ¿no? Digamos, no es solamente la importancia de caracterizar el plástico por sí, sino que también su interacción con el resto de los componentes con los cuales se está aplicando en esos sistemas constructivos, ¿no? Claro, por eso la charla mostraba esto de la interacción de la materialidad con el entorno. Eso es principal y muchas veces se olvida. Se considera solo la materialidad o sea, la composición química intrínseca del material, pero se nos olvida de que ese material no va a estar aislado en el espacio, va a estar en contacto con otras materialidades. Y esto lo tiene más claro, muy claro la gente que trabaja en restauración. Cuando tú tienes que restaurar algo que tiene siglos de fabricación y que no está basado en hormigón, en cemento Portland que conocemos nosotros, no es llegar y reemplazar mampostería o pegar mampostería con cemento. Necesitas estudiar lo que está ahí para utilizar una materialidad, una naturaleza similar, para no generar problemas futuros. O sea, siempre, siempre, en el momento de selección de materiales, tener en cuenta no solo el rendimiento térmico, técnico y ambiental del producto, sino qué va a estar alrededor de ese material. Porque va a haber conexiones. O sea, alguien que siempre se ha dicho de que en corrosión, en degradación de materiales, uno sabe de que los, los mecanismos de degradación aparecen en esas conexiones, en esas uniones. Cuando hay una interfase, puede haber hay alta probabilidad de que aparezca un mecanismo de degradación. Y ese mecanismo de degradación se activa de acuerdo a las materialidades que están en contacto. Con respecto a la carpintería de PVC, como dice Roberto, si hay un incendio y tiene el PVC es un material sí, bastante dañino y que se está evitando usar. Por esto que decía, por los ftalatos, por los aditivos que tiene el PVC y además por la presencia de cloro en el PVC. En caso de incendio es bastante nocivo, bastante tóxico. Y es un material que se está evitando usar ahora y se está reemplazando por polipropileno o otros plásticos basados en polietileno de alta resistencia. Gracias, Alberto.